¡Hey, Retrolovers! Bienvenidos de nuevo al canal. Pues en el vídeo de hoy tenemos un unboxing muy especial, fruto de la colaboración con la empresa X-Reart, empresa encargada en recopilar dispositivos defectuosos, reciclarlos y crear pequeñas obras de arte. Veremos qué es lo que nos han mandado y comentaremos las impresiones. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Tal y como hemos adelantado al principio, X-Reart es una empresa que, a partir de diversos dispositivos averiados, ya sean iPhones, iWatch o incluso consolas portátiles, realizan un despiece detallado para poder crear auténticas obras de arte. Asimismo, disponen de plantillas y todos los accesorios necesarios en el caso de que tú ya dispongas de una unidad averiada para poder montar el despiece detallado por ti mismo. En dichos despieces aparecen de manera pormenorizada información acerca de los distintos componentes, así como otros datos de interés. En resumidas cuentas, un artículo perfecto para la decoración personal. Pues aquí tenemos el paquetito sorpresa cortesía de X-Reart. En principio, el envoltorio es de plástico de burbujas, para proteger el interior. Vamos a ver qué tenemos dentro. Para esto vamos a utilizar el cúter monstruo que tengo a mano y voy a realizar cortes poco a poco con mucho cuidado, ya que debo intentar no dañar el interior. Tras demostrar mis dotes de cirujano nivel 2 con varios cortes de precisión, vemos que tenemos dentro una caja de cartón. Pego los dos últimos cortes y jalones y me deshago de todo el plástico de burbujas. Un último corte para el último adhesivo y nos disponemos a abrir la caja. Al abrir la caja vemos que el interior a su vez está protegido por una esponja, por lo que el contenido está bastante seguro. Levantamos la esponja de la capa superior y aquí lo tenemos. Una preciosidad del año 1996. Una Game Boy Pocket hecha arte en el interior de un marco, con todos los detalles y notas en el despiece. Lo primero que veremos es que tenemos en una esquina un film protector, para proteger el metacrilato de posibles arañazos. Para quitarlo, lo ideal es que desmontéis un momento el marco principal, ya que al tirar es muy difícil que salga de una pieza y se os quedará plástico bajo los bordes. De todas maneras, es muy sencillo el desmontaje. Una vez hemos con cuidado quitado todo el plástico protector, vamos a repasar lo que nos trae este marco con Game Boy Pocket. Tendríamos como primer dato el año de salida de esta consola, 1996. En la parte derecha tendríamos como primera pieza importante la placa base con su CPU, con su vista trasera, donde podemos ver también la ranura donde entraban los cartuchos. Tendríamos ajuste de volumen, ajuste de contraste, así como los conectores para la alimentación de corriente continua y los auriculares. Y también aquí tendríamos el circuito de la fuente de alimentación. En definitiva, lo tendremos todo desglosado para que de un vistazo sea visible a simple vista. Luego tendríamos la parte superior de la consola, con una representación de la pantalla. Ojo, no trae pantalla, sino un sticker o pegatina que representa dicha pantalla. Tendríamos tanto los botones A y B que quedarían en el exterior, así como sus membranas interiores. Y lo mismo para los botones de dirección, junto con sus correspondientes membranas. El altavoz y los botones Select y Start. En penúltimo lugar tendríamos lo que sería la tapa para las pilas AA que usaba. Y por último la carcasa trasera. Por supuesto, todos los elementos traen una serie de notas para saber qué es cada cosa y no perder detalle alguno. En cuanto al marco, es de grosor suficiente para tenerlo apoyado en alguna estantería, si bien los que prefiráis colgarlo tendréis dicha alternativa en la parte trasera del cuadro. Hay que remarcar que X-Reart utiliza dispositivos dañados para crear sus productos. A partir de estos elementos, ya sean iPhones, iWatches o consolas portátiles, los limpian, desensamblan y crean estos marcos a todo detalle. De hecho, fue la primera pregunta que les hice cuando contactaron conmigo para esta colaboración, y es que el hecho de que se utilizase de algún modo pues consolas perfectamente funcionales no me hacía ninguna gracia. Por último, como mencionaba al principio, si disponéis de un dispositivo averiado y queréis hacer este despiece, desde X-Reart os facilitan todo lo necesario para que lo montéis vosotros mismos,
desde la plantilla hasta las pinzas o accesorios necesarios para poder hacer el despiece de vuestra consola o teléfono móvil. Una alternativa para guardar, por ejemplo, tu viejo iPhone de recuerdo en una pared o estantería de la casa. Por supuesto, si os interesase cualquiera de los productos que XReart ofrece, al realizar vuestro pedido utilizad el código OldGamerYagi, con el que tendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Mi opinión personal, pues quizás el precio no es del todo accesible, pero en definitiva es una pequeña obra de arte ideal para coleccionistas. El despiece perfectamente ubicado junto con las notas que ayudan a entender qué elementos estamos viendo hacen que este producto tenga bastante atractivo. Por supuesto, es ideal para hacer un regalo, o autorregalárselo uno mismo, ¿por qué no? Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!